Feliz día a todos los padres que están aquí presentes. Damos gracias al Señor, ese rol, un rol muy bonito, ¿cierto? Preciado. Hoy el sermón no va a estar dirigido a los padres, pero sí es cierto que hay por lo menos tres cosas que quizás ustedes como padres pueden observar en la parábola que vamos a estar meditando hoy. Quiero mencionarlas simplemente para que usted vaya reflexionando en eso. Una es que Dios es un Padre generoso, ¿cierto? Que siempre está buscando el bienestar para sus hijos. Nosotros como padres debemos esmerarnos por hacer eso. Dos, Dios es un Padre que busca y llama constantemente, aunque muchas veces los hijos quizás no lo merezcan. Y finalmente Dios es un Padre amoroso que respeta siempre nuestras decisiones, pero que anhela profundamente que aceptemos su invitación. Hoy traigo un sermón basado en una parábola, quizás conocida por algunos, pero que vale la pena reflexionar en esta mañana. Y el título de este sermón es Excusas y más excusas. Excusas y más excusas. Me gustaría que usted vaya buscando en su Biblia Lucas 14. Lucas 14, versículos 15 al 24. Lucas 14, versículos 15 al 24. Y hay una frase, un dicho que me parece que apunta mucho a lo que vamos a encontrar en esta parábola. Quizás también usted lo ha escuchado. Dice, desde que existen las excusas, todo el mundo ¿qué? Queda bien. Vamos a leer el pasaje. Dice la palabra del Señor: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas, por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Bueno, que el Espíritu Santo nos ayude, ¿cierto?, a discernir esta palabra. Permítanme, en primer lugar, darles un breve contexto de lo que está ocurriendo acá. Y para eso hay que retroceder un poco al capítulo 14, ahí mismo, pero el versículo 1, ahí se nos dice lo que está pasando, ¿no? Dice la palabra en el Lucas 14, 1, aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Es decir, Jesús estaba ahí compartiendo la mesa, ¿cierto? Aparentemente con un líder de los fariseos, alguien importante, ¿cierto? Posiblemente un fariseo que era influyente. También este contexto nos deja ver que posiblemente había otros fariseos allí, ¿cierto? Expertos de la ley estaban ahí presentes. Y también nos deja ver que el ambiente quizás no era el más amistoso, no era el más amigable, porque el texto dice que le acechaban, es decir, estaban observando, ¿cierto?, todo lo que hacía y decía Jesús con el fin de acusarle. Ahora, si usted lee todo el capítulo 14, antes de llegar a la parábola en la que vamos a reflexionar, encuentra que Jesús hace muchas cosas, ¿no? Entre algunas de estas, sanó a un hombre hidrópico, dice la Biblia, es decir, que tenía como alguna especie de acumulación anormal de líquidos en el cuerpo. También Jesús, antes de esta parábola, pero en ese mismo episodio, enseñó y confrontó a los fariseos en cuanto al día de reposo, ¿cierto? ¿Qué se podía hacer y qué cosas no se podían hacer? Y les habló también acerca de la importancia de la humildad.
Y para eso cuenta otra parábola, ¿cierto? Porque ellos estaban acostumbrados a ocupar siempre los mejores puestos cuando había algún tipo de reunión. Finalmente, entonces, Él les va a confrontar a través de esta parábola que vamos a estar revisando el día de hoy. Y menciono todo esto primero para que ustedes conozcan el auditorio de ese momento, ¿no? Era una mesa compartida con líderes religiosos. Y por eso también la parábola usted va a encontrar que tiene un tono de confrontación, sobre todo hacia aquellos que pensaban que ya podían participar automáticamente del reino de los cielos, pero que curiosamente estaban rechazando al Mesías que tenían sentado allí con ellos. Entonces, regresando al título del sermón, excusas y más excusas. ¿Qué son las excusas? ¿Cierto? Las excusas son aquellas disculpas que se dan con la intención de huir de una obligación. Y aunque de pronto no nos gusta aceptarlo, el problema es que muchas veces esas excusas no son más que mentiras bien presentadas. Yo creo que aquí todos coincidimos, más de una vez nos ha tocado dar una excusa, pero quizás no tiene que ver con nuestra imposibilidad de participar, sino que no le queremos dar prioridad a esa invitación. Entonces, quiero que por lo menos revisemos 3 cosas que me parecen muy importantes de esta parábola. Y la primera es el problema detrás de las excusas. Y para eso leamos rápidamente nuevamente los versículos 16 al 18. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a uno comenzaron a excusarse. En los tiempos de Jesús, cuando alguien organizaba una gran cena, una fiesta, ¿cierto? La invitación se hacía con mucha anticipación. Esto de la improvisación es más de nuestros días. En aquella época se anunciaba mucho antes. Ahora, algo que es cierto, y para eso es importante mencionarlo para que tenga sentido esta parábola, es que primero se anunciaba el día. Ojo, se anunciaba el día y luego cuando ya todo estaba preparado, se daba el aviso final. Cuando ya todo estaba listo, ahí sí se mandaba a llamar a los invitados. Pero si ya tú estabas comprometido con asistir, pues o sea, tú tenías que estar listo, independiente si no conocías la hora. No asistir era una grave ofensa en contra del anfitrión, ¿cierto? Era una falta de respeto. Ahora miremos qué dicen estos invitados. Por lo menos aquí se mencionan 3. Miren las excusas que ellos dan. Versículo 18. Y todos a uno comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda. Otras versiones dicen un terreno. Y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Ese de pronto sí, cierto. Ahora, ese que compró el terreno o una hacienda, curiosamente le entra un desespero por ir a verla cuando se cruza con esta invitación que tenía desde mucho antes. El otro que acaba de comprar 5 yuntas de bueyes, es decir, 10 bueyes, ya solo ese dato nos deja ver que era rico. Así que él tenía sirvientes, asistentes, pero no, él tiene que ir personalmente a probarlos, y probarlos era ponerlos a trabajar, y más a la hora de la cena. No pensaría, no, mejor que digan que no querían ir, ¿cierto? Pero se ponen a decir estas excusas. El último parece el más astuto, quizás tiene, ¿cierto?, como alguna razón de peso. Él dice, acabo de casarme y no puedo ir. Ahora, yo no creo que es que la esposa no lo dejara salir, porque eso solo pasa también en nuestros tiempos. Mentira que no. Bueno, este último realmente quizás se estaba amparando en un texto que encontramos. Lo voy a leer porque es muy curioso. Deuteronomio 24:5. Si lo podemos colocar ahí. Vea. Mire lo que dice este pasaje, Deuteronomio 24:5. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó.
Interesante. Entonces yo creo que este último se estaba amparando en esto. Es decir, dicho de otra manera, este último dijo, no te imaginas las ganas que tenía de asistir, pero estoy de licencia de matrimonio, no puedo ir. En fin, lo cierto es que todo esto suena ¿a qué? A excusas y más excusas. Aún así, lo maravilloso de esta parábola es que Jesús, ¿sabes? No quiere que nos distraigamos analizando si las excusas eran válidas o no. Quizá usted tendrá su propia opinión al respecto. Porque lo cierto es que a veces algunas de estas excusas que menciona el texto tienen más sentido que algunas de las que nosotros decimos. Entonces, no se trata de eso. Iglesia, mucha atención con lo siguiente. Aquí el problema no es el terreno, no son los bueyes, no es el matrimonio. Trayéndolo a nuestro tiempo, el problema no es con quién usted tenga que dejar los niños. No es que se te está cruzando con otro evento. Las excusas no son el problema. El problema es que ninguno tenía interés de participar en la fiesta. Ninguno tenía interés de participar en ese banquete. De hecho, con uno solo que hubiera aceptado esa invitación, ya la parábola no tendría el mismo sentido. Los invitados tenían más respetos y admiración por sus propios asuntos que por la invitación que le estaba haciendo el anfitrión. Y yo decía hace un momento, ¿cierto? Desde que existen las excusas, todo el mundo queda bien. Pero ¿qué si es a Dios al que le estamos diciendo, no tengo tiempo, estoy ocupado, después te sirvo, más adelante me comprometo? Yo creo que esas excusas sí nos dejan mal. Porque muchas veces nuestras prioridades van de la mano con aquello que más valoramos, ¿cierto? ¿Y por qué ahorita sí tenemos tiempo para vernos los partidos del Mundial? ¿Por qué sí teníamos tiempo para vernos la final de la Champions? ¿O por qué a nuestro jefe no somos capaces de decirle, venga, estoy ocupado? Es un tema de prioridades. Creo que hacia eso apunta esta parábola. Y por supuesto esta es una autocrítica, ¿no? Porque entre otras cosas yo también me estoy viendo los partidos del Mundial y a veces me cuesta aceptar compromisos en la iglesia o aceptar invitaciones que sé que Dios mismo me está haciendo. Digámoslo así, el problema muchas veces no es que tengamos poco tiempo, sino que hemos decidido darle ese tiempo a otras cosas, ¿cierto? Que son prioridades para nosotros. Porque cuando algo es importante para nosotros, yo no sé cómo hacemos, pero encontramos tiempo para eso. Así que creo que esta parábola en primer lugar nos confronta en cuanto a esto. ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestra vida? En nuestra lista de prioridades. Y cerrando este primer punto, iglesia, que cuando Cristo nos llame, por favor, que no tenga que competir con nuestras excusas. Segundo, por supuesto, esta parábola, podríamos decirlo así, es un banquete abierto para todos. Y si aquí de pronto hay alguien que por primera vez pisa una iglesia o está en ese conocer del Señor, el reino es asequible para todas las personas. Este banquete del cual se habla en la parábola estaba abierto para todos. Miren lo que dice el texto, versículo 21 en adelante. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor, ¿cierto? Las excusas. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Si usted tiene alguna de estas características, ya con eso califica. Vea que el estándar lo dejan muy bajo, ¿no? Cualquiera aplica para entrar. Y aquí quiero mencionar algo que es muy profundo. Lo profundo de este mensaje, de esto que encontramos en la parábola, es que el reino de los cielos no está reservado para los perfectos, para los preparados, para los que aparentemente tienen todo resuelto. No, Jesús menciona precisamente en esta parábola a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos porque eran personas marginadas, rechazadas y consideradas insuficientes para la sociedad religiosa de su tiempo.
Así que este mensaje rompe con la idea de que primero hay que estar completo, incluso completo literalmente, para acercarse a Dios. Es bonito que Jesús en la parábola no menciona como espera que sanen y después los invitan. No, Él dice tráelos así. Ve, búscalos y tráelos así. Un banquete abierto para todos. Esto revela que la gracia no espera perfección para abrirnos la puerta, ¿no? Dios llama a personas heridas, necesitadas, incompletas, ¿cierto? Así como usted y como yo. Y me parece que esta parábola también apunta a algo muy profundo y poderoso de lo que es el verdadero evangelio, que es lo siguiente: nadie tiene que ganarse el derecho a acercarse a Dios. Vemos y lo hemos visto a través incluso de los salmos, en las prédicas anteriores, que Dios siempre ha tomado la iniciativa, ¿cierto? Nosotros no tenemos que ganarnos ese derecho de acercarnos a Dios. Ya la invitación fue extendida para todos. Nuestras limitaciones solo hacen evidente la necesidad de la gracia. Y es por eso que en esta parábola también hay que mencionar que ya con estas palabras de Jesús anticipaba lo que iba a ser la gracia, ¿cierto? Digamos que los que normalmente eran excluidos ahora eran invitados de honor. Y por supuesto en el contexto Jesús lo está diciendo de una manera intencional. ¿Recuerdan los que estaban sentados a la mesa con él? ¿Cierto? Los fariseos, que eran los primeros invitados realmente, ¿cierto? Las autoridades judías de la época eran los que primero se esperaban que recibieran el mensaje del evangelio, que lo vivieran, pero no, ellos rechazaron al Mesías. Muchos de esos que rechazaron al Mesías estaban ahí compartiendo esta mesa con el Señor. Pero al rechazar esa invitación, hermanos, y damos gracias al Señor por eso, se abrió el acceso, ¿cierto?, a los marginados, a los rechazados y a los gentiles. Entre otras cosas, me gusta mucho esta versión de Lucas, porque Lucas siempre apunta a esto, que la salvación está abierta para todos. Pero eso sí, algo que yo también encuentro en esta parábola, es que aceptarla sí es una decisión individual. La salvación está abierta a todos. La invitación fue extendida a todos, pero aceptar la invitación sí es una decisión individual. Nadie puede entrar al reino sin una invitación, pero solo se quedará fuera de él el que se autoexcluya. Digamos que Dios no obliga a nadie a sentarse a su mesa en contra de su voluntad. Pablo también tenía esto muy claro. Busquemos un pasaje en Hechos 13, 46. Miremos lo que dice Pablo, que refuerza este punto. Dice el versículo 46, entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Pablo y Bernabé hicieron todo lo posible, ¿cierto?, para que el pueblo judío entendiera esta verdad y recibiera el mensaje de Jesús. Pero ¿qué hizo el pueblo? Que eran los primeros llamados a escuchar la palabra. No, fueron tercos, ¿cierto? Rechazaron el mensaje y se cerraron al evangelio. Entonces los apóstoles entendieron que la salvación no se iba a detener por ese rechazo. Y la puerta entonces se abrió para los gentiles y entramos nosotros también, mostrando que Dios quería alcanzar a todas las naciones, no solamente a Israel. Y les voy a decir algo, iglesia. Saben, en el reino de los cielos nunca ha habido un problema de espacio. Yo a veces me detengo a pensar, bueno, ¿cómo van a hacer para acomodar a toda esta cantidad de personas? Pero lo cierto es que en el reino de los cielos nunca ha habido un problema de espacio. Cierto, el problema es el rechazo que muchos hacemos a la invitación. El problema muchas veces para nosotros, iglesia, es el rechazo al anfitrión o el rechazo a lo que Dios nos pide. Ahora, algunos de ustedes podrían pensar lo siguiente, ¿cierto? Pero es que este mensaje es más para aquellas personas que apenas están conociendo al Señor. Yo ya conozco la palabra,
Yo llevo años en la iglesia y yo ya tengo asegurado mi lugar en el cielo. Pero recordemos algo importante, porque esta parábola empieza con algunas palabras de los fariseos que pensaban exactamente lo mismo, que ya tenían su lugar asegurado en el reino de los cielos. Eran precisamente también estudiosos de la ley, ¿cierto? Hombres religiosos que habían llegado a creer que su lugar en el cielo ya estaba garantizado. En cierto sentido, ellos mismos habían fabricado su propia seguridad espiritual. Ellos habían realizado su propia invitación al reino o tenían su propio acceso VIP. Por eso nosotros también, y especialmente como líderes, a pesar de que llevemos mucho, cierto, tiempo en el Evangelio, debemos examinarnos. Porque el peligro no siempre es estar lejos de la mesa. Sí, sabemos que hay muchas personas que están lejos de las cosas del Señor. Pero ese no es el peligro. El peligro no es estar lejos de la mesa, sino acostumbrarnos tanto a ella que dejamos de valorar al anfitrión, al que nos extendió la invitación. Yo pienso que el mayor riesgo para aquellos que llevamos tanto tiempo, ¿cierto?, en el ministerio, en la fe, no es solo, abandonar el Evangelio, sino perder el asombro por la invitación que recibimos algún día, ¿cierto? Que en algunos de los casos quizás fue hace años, pero no podemos perder ese asombro. Y es que el rechazo al anfitrión no siempre se nota como en una rebeldía abierta. A veces nosotros podemos caer en una fe rutinaria, ¿cierto? Estar demasiado ocupados para lo que Dios nos pida hacer mientras esperamos. Lo que quiero decir es lo siguiente sobre este segundo punto. Que nunca llegue el día en que nosotros digamos que conocemos tanto la obra de Dios que terminamos perdiendo el gozo cuando escuchamos la voz de Dios. Cuando Él nos pide algo, no, es que ya yo llevo tiempo, eso no es para mí, eso es para los que apenas están conociendo. Que no llegue ese día. Porque qué privilegio, ¿cierto?, que algún día nosotros recibimos esa invitación. Y fue por gracia. Pero también debemos comprender que eso va de la mano con una responsabilidad que debería ser natural, casi que automática, ¿cierto? Y es responder con nuestra vida, con nuestro testimonio, cada día a esa invitación, especialmente en estos tiempos. Punto 3. Creo que esta parábola también nos deja ver que cada uno de nosotros decide qué hacer con esa invitación y con la invitación que Dios nos sigue haciendo cada día. Miren cómo termina esta parábola. Versículo 23. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Finalmente, la invitación llegó a todos lados, ¿cierto? A todas partes. Pero vemos que cada uno decidió qué hacer con esta invitación. Algunos se excusaron, otros decidieron aceptarla. Ahora, pienso yo que esta invitación a participar del reino no podemos limitarla en esta parábola solo a temas relacionados con la vida eterna, porque yo pienso que Dios sigue haciendo invitaciones cada día, ¿cierto? Hay mucha necesidad alrededor y Dios nos sigue invitando cada día. Así que más bien esta parábola pienso que representa dos estilos de vida. Unos que a pesar de haber recibido la invitación o de seguir recibiendo invitaciones, no quieren participar de la fiesta o de la cena por estar atrapados en sus propios asuntos. Y otros que aunque aparentemente no parecían calificar, ¿cierto?, porque eran pobres, cojos, mancos, ciegos, aceptaron esa invitación y entraron al banquete. Así que la elección es exclusiva de cada criatura. Y menciono esto de no limitar esta invitación solo a la vida eterna, porque esta invitación también para nosotros hoy es comprometernos con lo que Dios ama, con lo que Dios quiere hacer, ¿cierto? Con la iglesia, con la sociedad, con las personas necesitadas. Yo pienso que esta generación necesita creyentes disponibles, no creyentes ocupados. Personas que sean sensibles a la voz de Dios,
¿cierto? Que estén dispuestos a servir. Así que Dios espera que si realmente le amamos, podamos darle lo mejor de nuestro tiempo, de nuestra atención, de nuestro corazón, y que pongamos todo esto al servicio de Él cada día. Y pienso que en un escenario moderno como el de hoy, ¿cierto? Siempre vivimos como atrapados en una paradoja, ¿cierto? Que nuestra realidad diaria, nuestras ocupaciones, se oponen a lo que podríamos llegar a ser en manos de Dios. Entonces hay que buscar un equilibrio en esto. Porque hay personas que están tan ocupadas construyendo su vida que se olvidan de quién fue aquel el que les dio la vida, ¿no? Dios también espera que si le amamos estemos dispuestos a darle lo mejor de nuestro tiempo. Muchas veces imaginamos, hermanos, Iglesia Palabra de Vida, el reino de los cielos como algo lejano, pero es que desde ya nosotros podemos tener un papel activo en el reino. ¿Cierto? A veces imaginamos el reino de los cielos como algo futuro o escatológico, pero es que desde hoy tenemos acceso a participar. Entonces, si usted ya recibió la invitación a participar del reino de los cielos cuando Jesús venga, acepte lo que también implica esa invitación. Tenga una participación activa mientras esperamos. Y me gustaría explicarlo con algo que agrega Mateo acerca de esta misma parábola. Vamos a buscar cómo dice Mateo esta última parte. Mateo 22. Vamos a leer desde el 9. Ahora, como lo expliqué hace un momento, Lucas escribe principalmente a personas gentiles, a personas no judías. Pero Mateo, en su relato, sí está apuntando a judíos, ¿cierto? O a cristianos, pero un trasfondo judío. Así que pienso que estas últimas palabras de Mateo apuntan más a nosotros, a cristianos o creyentes maduros en su fe. Entonces, miren, lo cierto es que Mateo, cuando usted tenga oportunidad de leer la parábola, la narra muy similar a la versión de Lucas, pero él sí va a agregar algo que a mí me parece inquietante. Miren lo que dice desde el versículo 9. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, y juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenos de convidados. Versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados. Ya estaban ahí dentro, ojo con esto. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces Mateo está agregando algo interesante. Dice el texto, ¿cierto?, que el rey entra a ver los convidados, es decir, los que ya estaban dentro, a los que ya habían recibido la invitación y habían aceptado, y encontró un hombre allí que no estaba vestido de boda. Alguien que no estaba preparado para la ocasión, ¿cierto? La invitación decía: ven formal, y él fue espor. Ahí lo encontró, no estaba preparado para la ocasión. Y esto es curioso porque en lo que leíamos de Lucas, hasta este punto de la historia, parecía que el único requisito era ¿qué? Aceptar la invitación. Los invitados habían sido traídos de los caminos, de las calles, entre buenos y malos. Es decir, nadie había llegado por mérito propio. Estaban allí por gracia, solo por haber aceptado la invitación. Pero Mateo nos deja algo claro. Recuerden, está hablando a un público más maduro, a judíos, personas que sí conocían la palabra, personas maduras en la fe. Mateo nos deja claro lo siguiente: no debería bastar solo con entrar al banquete. También hay que honrar al anfitrión. Aquel hombre que estaba allí quería disfrutar de los beneficios, ¿cierto?, de la fiesta, pero sin asumir la condición de la fiesta, sin hacer lo que se esperaba que naturalmente hiciera. Lo mínimo era estar vestido conforme a la ocasión. Es más, hablando un poquito del contexto histórico, normalmente el anfitrión proveía el vestido adecuado para esa fiesta. Así que lo mínimo era
hacer esto de manera natural, honrar al anfitrión. Él quería participar de este banquete, pero sin vestirse para la ocasión. Y saben, yo creo que ese también es el problema en nuestro tiempo. Hay personas que quieren las bendiciones del reino, pero no una vida rendida al Rey. Quieren salvación, pero no transformación. Quieren estar a la mesa, pero no quieren compromiso. Quieren gracia, pero no dejan que la gracia los transforme. Por eso Mateo termina diciendo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Para ir cerrando este tercer punto, yo pienso que la invitación nos deja claro esta parábola que es amplia, ¿cierto? La gracia está disponible para todos nosotros, el banquete sigue abierto, pero cada persona decide qué hacer con esa invitación. Cada invitado decide qué ropa ponerse. Y ojalá, hermanos, ojalá, que en honor a aquel que nos invitó, actuemos y nos vistamos conforme a la ocasión. En términos prácticos, es estar tan agradecidos con esa invitación que recibimos un día que de manera natural, no por obligación, de manera natural podamos esperar su regreso y mientras lo hacemos llevar una vida que dé testimonio de Él. Ahora, algunos, esto es cierto, algunos seguirán demasiado ocupados para responder. Algunos seguirán demasiado ocupados para entender esto, pero otros sé que aceptarán el llamado, a veces sin permitir que Dios los transforme verdaderamente. Pero hay un tercer listado, y ojalá nosotros estemos en ese tercer listado. También hay unos que con humildad y gratitud se sentarán a la mesa, ¿cierto?, ese día con nuestro Señor, entendiendo que no llegaron allí por mérito propio, sino por la misericordia del anfitrión, pero también siendo conscientes que hicieron todo lo posible para estar vestidos conforme a la ocasión. Mientras estemos en esta tierra, esa es nuestra tarea. La invitación es abierta para todos. Usted decide aceptarla o no y ya eso le abre paso a disfrutar de la vida eterna. Pero también usted decide y es responsable por cómo se comporta mientras esperamos el regreso de nuestro Señor. Permítanme concluir de la siguiente manera. En la parábola de la gran cena se nos narra o se nos muestra una verdad muy práctica y que puede confrontar. Dios ya hizo todo para acercarse a nosotros, ¿cierto? Pero cada persona decide qué hacer con la invitación que Él nos hace. Muchos de los invitados no rechazaron esa cena porque no pudieran asistir, sino porque otras cosas le parecían más importantes. Y quizás ese sigue siendo el mayor peligro hoy. No una oposición abierta a Dios, sino una vida tan ocupada, tan distraída y cómoda que ya no tiene espacio para Él y sus asuntos. Así que Jesús nos recuerda que el reino sigue abierto, que la gracia todavía llama, que la invitación sigue vigente para todos, ricos y pobres, fuertes y débiles, para que aquellos que sienten que no califican y también para los que llevan años, ¿cierto?, sentados en la iglesia. Pero aceptar esta invitación implica más que decir yo asisto, yo voy. Implica valorar al anfitrión, vivir agradecidos por su gracia y responder con una vida transformada. Podríamos decirlo así, que no dejemos a Dios para después, que nuestras prioridades reflejen realmente nuestro amor por Él, que no perdamos el asombro por haber sido invitados, que sirvamos hoy mientras esperamos su regreso y que nuestra fe no sea solo palabras, sino una vida rendida a Él. Porque al final el problema nunca ha sido la falta de invitación, el problema es qué hacemos con ella. Así que cuando sea Dios el que llame, por favor, iglesia, que no tengamos excusas y más excusas. Amén. Permítanme orar por esta palabra. Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno.